La historia moderna está marcada por momentos en que el mundo estuvo al borde de una guerra global. Hoy exploramos 3 episodios donde la humanidad estuvo a un paso del desastre y cómo las decisiones de unos pocos evitaron la catástrofe. Estos eventos, aunque separados por tiempo y lugar, revelan la fragilidad de la paz y la importancia de la diplomacia y la comunicación. Al analizar la crisis de Suez, Able Archer 83 y el drama del submarino B-59, buscamos entender las fuerzas que nos empujan al conflicto. Aprender de estos momentos es esencial para evitar que la historia se repita. En 1956, el Canal de Suez se convirtió en el epicentro de una crisis global que cambiaría el rumbo de la historia contemporánea. Esta vía navegable, que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, era mucho más que un simple canal. Era la arteria vital del comercio internacional, por donde transitaba el petróleo que alimentaba a Europa y el resto del mundo. Su control significaba poder, influencia y riqueza, y por eso, durante décadas, estuvo bajo dominio británico y francés, símbolo del viejo orden colonial. Pero todo cambió cuando el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, en un acto audaz y desafiante, nacionalizó el canal. Ante una multitud eufórica, Nasser proclamó que el canal pertenecía a Egipto, arrebatando el control a las potencias europeas. Este gesto no solo fue un acto de soberanía, sino también una declaración de independencia frente al colonialismo, inspirando a millones en el mundo árabe y más allá. Para Egipto, la nacionalización fue un símbolo de dignidad recuperada y un paso hacia la autodeterminación. Para Occidente, sin embargo, representó una amenaza intolerable a sus intereses estratégicos y económicos. El temor a perder el acceso al petróleo y a la ruta comercial más importante del mundo encendió las alarmas en Londres y París. En secreto, Gran Bretaña, Francia e Israel tejieron una alianza. El plan era claro. Israel invadiría la península del Sinaí, avanzando hacia el canal, lo que daría a los europeos el pretexto perfecto para intervenir militarmente, supuestamente para separar a los bandos y proteger la navegación internacional. Era una conspiración cuidadosamente orquestada, con reuniones clandestinas y mapas estratégicos. El plan se puso en marcha con precisión militar. Aviones de combate surcaron los cielos, paracaidistas israelíes descendieron sobre el desierto del Sinaí y las fuerzas británicas y francesas se prepararon para intervenir. Sin embargo, los conspiradores subestimaron la reacción internacional, especialmente la de Estados Unidos. El presidente estadounidense, Dwight D. Eisenhower, furioso por no haber sido consultado y temiendo una escalada global, utilizó toda su influencia diplomática. Amenazó con hundir la libra esterlina y presionó a sus aliados para que detuvieran la invasión. La presión económica y política de Washington fue decisiva, demostrando que el equilibrio de poder mundial había cambiado. Mientras tanto, la Unión Soviética, liderada por Nikita Khrushchev, no se quedó de brazos cruzados. Moscú lanzó amenazas directas contra los invasores y elevó la tensión nuclear, advirtiendo que podría intervenir militarmente. El mundo contuvo la respiración ante la posibilidad de un conflicto entre superpotencias en suelo egipcio. Acorralados por la presión internacional y el riesgo de una guerra mayor, británicos y franceses no tuvieron más opción que aceptar un alto el fuego. Humillados, comenzaron la retirada de sus tropas del canal, marcando el fin de una era de dominio imperial en la región. El resultado fue claro: el fin del dominio imperial europeo en Oriente Medio y el ascenso meteórico de Nasser como líder carismático del mundo árabe. En las calles de El Cairo, multitudes celebraron la victoria, y Egipto se convirtió en símbolo de resistencia y orgullo nacional. La crisis del Canal de Suez demostró que la paz global ya no dependía de las antiguas potencias coloniales, sino del delicado equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La ONU intervino para supervisar la retirada y mantener la paz, marcando un nuevo papel para la diplomacia internacional. Suez fue una advertencia para el mundo. Los conflictos regionales podían transformarse en amenazas globales en cuestión de días. La crisis dejó claro que, en la era nuclear, cualquier error de cálculo podía tener consecuencias catastróficas para toda la humanidad. En 1983, la Guerra Fría alcanzó un punto crítico. El mundo estaba dividido en 2 bloques irreconciliables:
el occidente liderado por Estados Unidos y la OTAN, y el este bajo la influencia de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. La desconfianza y el miedo mutuo dominaban cada decisión política y militar. Las armas nucleares, capaces de destruir la civilización en minutos, eran el telón de fondo de una tensión constante. En ese contexto, la OTAN organizó el ejercicio Able Archer 83, un simulacro militar que pretendía ensayar los procedimientos para una posible escalada nuclear. Pero este ejercicio no era como los anteriores. Su realismo era tan extremo que incluía comunicaciones codificadas, movimientos de tropas y simulaciones de lanzamiento nuclear. Los comandantes occidentales querían probar la capacidad de respuesta ante una crisis real, sin imaginar las consecuencias que esto tendría al otro lado del telón de acero. En Moscú, la paranoia era máxima. Los líderes soviéticos, ya convencidos de que Occidente planeaba un ataque sorpresa, interpretaron Able Archer como la posible antesala de una guerra nuclear real. El KGB y los altos mandos militares monitoreaban cada movimiento de la OTAN, buscando señales de un inminente ataque. El miedo a un primer golpe nuclear era tan grande que cualquier señal podía ser interpretada como una amenaza mortal. El Pacto de Varsovia respondió elevando el nivel de alerta de sus fuerzas nucleares. Misiles estratégicos fueron preparados para el lanzamiento. Las tripulaciones permanecieron en sus puestos día y noche, y los sistemas de defensa aérea se activaron en toda Europa del Este. Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, el mundo estaba peligrosamente cerca de una confrontación nuclear directa. En medio de esta tensión, un hombre jugó un papel crucial: Oleg Gordievsky, un alto oficial de la KGB que trabajaba en secreto para los británicos. Gordievsky advirtió a Occidente sobre el pánico real que se vivía en Moscú. Sus informes detallaban el temor soviético de que Able Archer fuera la cobertura de un ataque nuclear y alertó a los líderes occidentales sobre el riesgo de una catástrofe accidental. Gracias a la información de Gordievsky, los líderes de la OTAN comprendieron la gravedad de la situación. Decidieron moderar el ejercicio, reducir la intensidad de las simulaciones y evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como una provocación final. Esta decisión, tomada en el último momento, probablemente salvó al mundo de una guerra nuclear accidental. El mundo estuvo, literalmente, a minutos de una guerra nuclear por un simple malentendido. Las sirenas de alerta nuclear estaban listas para sonar, los dedos de los comandantes sobre los botones de lanzamiento y las ciudades vacías, preparadas para lo peor. Un error de cálculo, una mala interpretación, y la historia habría cambiado para siempre. El incidente impactó profundamente al presidente Ronald Reagan. Al comprender cuán cerca estuvo el mundo del desastre, Reagan reconsideró su postura hacia la Unión Soviética. Este episodio fue un punto de inflexión que lo llevó a buscar el diálogo y la distensión con Mikhail Gorbachov, abriendo el camino para futuras negociaciones de desarme y el fin de la Guerra Fría. Able Archer 83 demostró que, en la era nuclear, la percepción puede ser tan peligrosa como la intención. La desconfianza y el miedo pueden llevar a decisiones fatales, incluso sin que exista un plan real de ataque. La historia de este ejercicio es una advertencia sobre los peligros de la incomunicación y la paranoia en tiempos de crisis. Un error de cálculo, una señal malinterpretada, pudo haber significado el fin del mundo tal como lo conocemos. Able Archer 83 nos recuerda que la paz es frágil y que la humanidad debe aprender de su pasado para evitar repetir los mismos errores en el futuro. Octubre de 1962. El mundo se encontraba al borde del abismo. La crisis de los misiles en Cuba había llevado a Estados Unidos y la Unión Soviética a una confrontación directa, con armas nucleares listas para ser lanzadas en cualquier momento. Las calles de las grandes ciudades estaban llenas de tensión, mientras la humanidad contenía la respiración, temiendo que cualquier chispa pudiera desencadenar una catástrofe global. Bajo las aguas oscuras del Atlántico, el submarino soviético B-59 navegaba en silencio, pero no pasaba desapercibido. La Marina estadounidense lo había detectado y lo acosaba persistentemente, lanzando cargas de profundidad de advertencia para forzarlo a salir a la superficie. Cada explosión sacudía el casco del submarino, aumentando la tensión y el miedo entre la tripulación. Dentro del B-59, el ambiente era sofocante. El aire se volvía cada vez más denso y caliente,
y el sudor empapaba los rostros de los marineros. El aislamiento era total, no había contacto con el exterior, y la presión psicológica crecía con cada minuto que pasaba. Sin comunicación con Moscú, la tripulación se sumía en la incertidumbre. Los operadores de radio intentaban sin éxito captar alguna señal. El silencio era ensordecedor. Muchos a bordo temían que la guerra ya hubiera comenzado en la superficie y que ellos fueran los últimos sobrevivientes de un mundo destruido. Pero el B-59 no era un submarino cualquiera. En su interior transportaba un torpedo nuclear, un arma capaz de destruir una flota entera y desatar una guerra nuclear total. La responsabilidad que pesaba sobre los hombros de la tripulación era inmensa. El capitán, Valentín Savitsky, convencido de que estaban bajo ataque real, tomó una decisión desesperada. Ordenó preparar el torpedo nuclear para el lanzamiento. En ese momento, la historia del mundo pendía de un hilo, y el destino de millones de personas dependía de lo que sucediera en ese pequeño espacio bajo el mar. Para lanzar el torpedo, se requería la aprobación de 3 oficiales de alto rango a bordo. 2 de ellos, incluido el capitán, votaron a favor de disparar. La tensión era palpable y la decisión parecía inminente. Pero el tercer oficial, Vasily Arkhipov, se negó a dar su consentimiento. Arkhipov, un hombre de temple sereno y pensamiento crítico, se mantuvo firme ante la presión de sus compañeros y del propio capitán. Arkhipov argumentó que no había pruebas concluyentes de que la guerra hubiera comenzado. Propuso una alternativa: emerger a la superficie y tratar de establecer contacto con Moscú antes de tomar una decisión irreversible. Su razonamiento fue claro y valiente, enfrentándose a la posibilidad de ser acusado de cobardía o traición. La discusión fue intensa y tensa. En el reducido espacio del submarino, las voces se alzaron y las emociones estaban a flor de piel. Sin embargo, Arkhipov no cedió. Con argumentos sólidos y una calma admirable, logró convencer al capitán de que lanzar el torpedo sería un error fatal. Finalmente, el B-59 emergió a la superficie, exponiéndose ante los barcos estadounidenses. La crisis se desactivó en ese instante. El mundo, sin saberlo, estuvo a segundos de una guerra nuclear. Pero gracias a la sensatez de un solo hombre, la catástrofe fue evitada. Durante décadas, la historia de Vasily Arkhipov permaneció oculta, enterrada entre documentos secretos y archivos de la Guerra Fría. Solo muchos años después se supo la verdad sobre su papel crucial en la supervivencia de la humanidad. La decisión de Arkhipov, tomada bajo una presión inimaginable, salvó millones de vidas. Su temple y su capacidad de razonar en medio del caos marcaron la diferencia entre la vida y la destrucción total. Arkhipov demostró que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad y el juicio de un solo individuo pueden cambiar el curso de la historia. Su ejemplo nos recuerda el valor de la responsabilidad y la importancia de la ética en la toma de decisiones. El incidente del B-59 es un recordatorio vívido de lo cerca que estuvimos del abismo nuclear. Un simple error, una decisión precipitada, y el mundo habría cambiado para siempre. A veces, la paz mundial depende de la valentía, la integridad y el juicio de una sola persona. En situaciones límite, la humanidad se pone a prueba, y el coraje de quienes actúan con sensatez puede salvarnos a todos. Hoy, el mundo le debe su supervivencia a un acto de sensatez en medio del caos. La historia de Vasily Arkhipov es un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más críticos, la esperanza puede prevalecer gracias a la humanidad de una sola persona. Suez, Able Archer y el B-59 no son solo historia, son advertencias vivas. Nos muestran cómo la desconfianza y la mala comunicación pueden llevarnos al borde del desastre. La diplomacia y la humanidad individual han sido nuestras mejores defensas. Aprender de estos episodios es vital para evitar repetir errores fatales. La paz requiere esfuerzo constante y diálogo, incluso entre adversarios. Solo entendiendo el pasado podemos construir un futuro más seguro, lejos del abismo.